¿Te has preguntado qué sucede realmente en los rincones oscuros de Tijuana, donde los migrantes desaparecen sin dejar rastro? ¿Y si te dijera que no todas las desapariciones tienen explicación humana, que algunos cruzan una línea de la que jamás regresan? Lo que estás por escuchar no es solo un testimonio. Es una advertencia. Un relato aterrador basado en hechos vividos por un inmigrante que enfrentó algo mucho más allá de este mundo. Quédate hasta el final para descubrir la verdad oculta tras los susurros, las marcas y los que no despiertan. Y si crees que el mal puede habitar en lugares donde nadie mira, suscríbete ahora, porque en este canal, cada historia te acerca un poco más al otro lado. Llegué a Tijuana con hambre y miedo. Me llamo Luis Eduardo. Tengo 41 años, nací en Choluteca, Honduras, y crecí rodeado de calor, sudor y promesas rotas. Cuando tomé la decisión de emigrar, ya no era un joven con ilusiones. Era un hombre con cicatrices. Dejé atrás a mis hijos, a mi madre enferma y a un país que se derrumbaba poco a poco bajo el peso de la desesperanza. Salí con lo poco que tenía en una mochila y una convicción que me consumía: llegar a Estados Unidos o morir en el intento. Mi travesía fue un infierno. Caminé, dormí en basureros, trabajé cargando bultos por comida, y fui asaltado 2 veces. Atravesé selvas, ríos y ciudades donde ser migrante es sinónimo de ser invisible. Cuando por fin llegué a Tijuana, ya no era el mismo. Había bajado casi 15 kilos, mi estómago no toleraba la comida, y dormía con un cuchillo debajo de la camiseta. Pero lo peor no había llegado aún. Fue octubre de 2019 cuando pisé esa frontera. La primera noche dormí en un rincón del campamento de El Chaparral. Era un caos, miles de carpas improvisadas, niños llorando, hombres vigilando con la mirada vacía, y mujeres cocinando con leña sobre llantas viejas. Cada amanecer era un triunfo, cada noche, una prueba de resistencia. Nadie confiaba en nadie. Todos teníamos miedo. Pero lo que yo no sabía era que el verdadero terror no estaba entre nosotros, los vivos. Pasé casi 2 semanas ahí, hasta que escuché a unos salvadoreños hablar en voz baja sobre un lugar que siempre tenía comida y camas disponibles. Decían que se llamaba el Refugio de San Martín, y que quedaba cerca del canal. Pero también advertían algo que me pareció curioso en ese momento: solo se quedan ahí los que no tienen otra opción. Y vaya que yo no la tenía. Fui la misma tarde. Caminé siguiendo las indicaciones entre callejones y puentes oxidados. El canal de Tijuana es una herida abierta que parte la ciudad. El olor a agua estancada y heces te golpea como una bofetada. La humedad se te pega en la piel y el eco de los pasos bajo el concreto hace que todo suene como si estuvieras dentro de una tumba. Al final del camino vi el edificio. Era una construcción vieja, de 3 pisos, con una fachada que alguna vez fue blanca, pero ahora estaba cubierta de hongos y grafitis. El portón de entrada era de metal oxidado, con una pequeña cruz negra colgando. No había letreros, pero alguien me abrió desde adentro sin preguntar nada. Una mujer mayor, con un hábito sucio de monja, me recibió con una sonrisa tan forzada que me inquietó más que tranquilizarme. Bienvenido, hijo. Aquí hay cama y sopa caliente. Pasa. El interior estaba iluminado apenas por algunas lámparas de bajo voltaje. Las paredes olían a humedad y algo más, algo agrio, como carne echada a perder o sudor viejo. Había un silencio extraño. Demasiado silencio para un albergue lleno de personas. Vi a algunos migrantes sentados en sillas plegables, otros acostados en catres alineados contra las paredes, todos en silencio, con la mirada fija en el suelo o el techo. Ninguno hablaba. Ninguno sonreía. Uno de ellos me miró, no como se mira a otro humano, sino como se mira a un animal moribundo. Esa noche comí sopa de lentejas. Caliente, espesa, reconfortante. Y me senté en uno de los catres vacíos. Me sentí casi afortunado. Después de semanas de hambre, frío y violencia, por fin tenía un lugar tranquilo. Demasiado tranquilo. Al intentar dormir, comencé a notar cosas. Primero fue el sonido. No había ruidos nocturnos típicos. No se escuchaban ronquidos, ni pasos, ni voces. Solo un zumbido leve, casi imperceptible,
como si la electricidad estuviera mal, o como si el lugar respirara. Después fue la temperatura. Hacía frío. Un frío anormal para estar bajo techo, sin ventanas abiertas. Era como si el lugar tuviera su propio clima, como si algo dentro del albergue absorbiera el calor. Me cubrí con una manta y traté de ignorarlo. Pero entonces vinieron los sueños. No sé si eran sueños o visiones. Vi a una mujer sin rostro sentada al pie de mi cama. Me hablaba en un susurro que no entendía, pero que me hacía llorar dormido. Vi sombras arrastrándose por el techo como insectos gigantes. Sentí dedos fríos tocarme la nuca. Me desperté sudando, con la garganta cerrada y el cuerpo paralizado. No pude moverme por varios segundos. Al girar la cabeza, juraría que alguien estaba acostado a mi lado, pero cuando encendí la linterna del celular, no había nadie. Pensé que era el cansancio, el estrés, la ansiedad. Pero no fue una sola noche. Fue cada noche, cada madrugada, cada maldito segundo dentro de ese lugar. Lo peor es que cuando intenté hablar con los otros, me ignoraron. Como si no me escucharan. Como si ya no les importara nada. Y entonces lo entendí, los que estaban ahí no eran normales. Algunos llevaban semanas, incluso meses, pero no hablaban, no reaccionaban, no parecían siquiera estar conscientes de sí mismos. Solo existían, como cascarones vacíos, como cuerpos usados. Yo debía irme, pensé, pero entonces me enteré de que salir no era tan fácil como entrar. El refugio y los que no despiertan. La primera noche en el refugio dormí como si mi cuerpo hubiera decidido rendirse. El cansancio era un ancla que me hundió en un sueño denso y sin forma. Pero cuando desperté, no me sentí descansado. Me dolían los músculos, tenía los ojos resecos y el estómago revuelto, como si en lugar de dormir, algo me hubiera exprimido el alma mientras yo no podía defenderme. Me levanté con dificultad, entre el murmullo apagado de los otros migrantes que ya se formaban para el desayuno. El comedor era un espacio amplio, de techos altos, con largas mesas de metal y una luz tenue, amarillenta, que no alcanzaba a iluminar los rincones. El olor era espeso, mezcla de café quemado, grasa vieja y algo más, un aroma metálico, sutil pero constante, que no supe identificar. Fue entonces cuando lo escuché. Otro que no despertó, dijo alguien, en voz baja, sin mirar a nadie en particular. Me giré para ver de dónde venía la voz. Era un joven delgado, moreno, con los ojos hundidos, que ni siquiera parecía sorprendido. Como si eso fuera algo cotidiano. Como si lo dijera por cuarta o quinta vez. En una de las camas del fondo, alguien había dejado una manta mal doblada. 2 personas cargaban un bulto cubierto con una sábana color beige. Nadie lloraba. Nadie se persignaba. Solo lo sacaron por la parte trasera del refugio, sin hacer preguntas, sin drama. Como si se tratara de sacar la basura. Pregunté a uno de los encargados qué había pasado. Era un hombre mayor, calvo, con voz rasposa y acento del norte de México. Me miró como si le fastidiara que hablara, pero respondió sin mucho interés. Fue el frío. Aquí pasa a veces. Algunos vienen ya mal. El cuerpo no aguanta. Pero no hacía tanto frío. De hecho, esa noche había sido templada. Lo sabía porque me desperté varias veces sudando. Y porque no vi a nadie más temblando ni buscando más cobijas. Algo no cuadraba. Algo olía a mentira, o a algo peor. La segunda noche fue distinta. Ya no me sentía tan exhausto, así que me costó más dormir. Me quedé observando el techo, donde las manchas de humedad parecían formar figuras humanas si uno las miraba lo suficiente. Cada tanto, un crujido de madera me hacía girar la cabeza, pero al mirar, no había nada. Aún así, juraría que algo se movía entre los pasillos. Pero no eran pasos. No el sonido seco y claro de alguien caminando. Era como si el aire mismo se deslizara, pesado, denso, como si arrastrara algo invisible por el suelo. Como si una presencia, sin cuerpo pero con intención, recorriera el lugar mientras todos dormían. Sentí cómo se me erizaban los brazos. Me cubrí con la cobija hasta la cabeza, tratando de convencerme de que era solo mi mente jugándome malas pasadas. Pero mi mente no pudo inventar lo que ocurrió después.
A las 3:33 de la mañana exactas, desperté de golpe. No porque escuchara algo, sino porque lo sentí. Era como si alguien estuviera parado al pie de mi cama. La presión era tan real que mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera abrir los ojos. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban. Cuando por fin reuní valor para mirar, no había nada visible, pero entonces vi el reloj digital del comedor. Parpadeaba en rojo. 3:33. 3:33. 3:33. Y en ese momento, justo cuando me incorporaba, una voz clara, cercana, perfectamente articulada en mi oído derecho susurró: «No cruces». Fue como si me hablaran desde dentro del cráneo. Me quedé helado. Salté de la cama. Miré a todos lados, buscando al responsable. Pero no había nadie cerca. La cama de al lado estaba vacía. El catre estaba tendido, como si alguien hubiera dormido ahí, pero sin señales de vida. Me acerqué. No pude evitarlo. Algo en mi interior me impulsó a mirar. La almohada tenía una marca hundida, como si una cabeza hubiera estado ahí hasta hace poco. Y sobre la cobija, unas manchas oscuras, como huellas de manos, pero no parecían hechas con tierra o sangre. Tenían un tono gris, como ceniza. Dormí mal el resto de la noche, si es que puede llamarse dormir a cerrar los ojos por minutos y esperar no enloquecer. A la mañana siguiente, no vi al joven que ocupaba esa cama. Nadie preguntó por él. Nadie lo mencionó. Yo sí lo hice. Me acerqué al mismo encargado de antes, el viejo del norte, y le pregunté directamente qué había pasado. Me miró con indiferencia. Se fue, dijo, sin siquiera alzar la vista. ¿Cómo que se fue? No tenía mochila. No tenía papeles. Anoche estaba aquí. El hombre se encogió de hombros. A veces se van sin avisar. Es lo que hacen los que tienen miedo. Pero yo sabía que ese joven no se fue por su voluntad. Había dejado su única chamarra sobre la cama. Su botella de agua medio llena. Su cédula salvadoreña. Nadie en su sano juicio deja eso atrás. Y lo peor era que nadie lo recordaba. Pregunté a otros migrantes y me miraban como si inventara cosas. Como si nunca hubiera estado ahí. En ese momento entendí algo que me heló la sangre. El refugio estaba devorando gente. Y nadie decía nada. Nadie hacía preguntas. Era como si, al llegar a ese lugar, nos convirtiéramos en presas. Y si desaparecíamos, simplemente dejábamos de existir, incluso en la memoria de los demás. Yo debía encontrar una forma de salir. Pero el refugio tenía sus propias reglas. Y no iba a dejarme ir tan fácilmente. La advertencia del loco guatemalteco. Al tercer día, mi ansiedad ya no era un síntoma. Era una sombra que se sentaba en mi pecho cada vez que oscurecía. No podía concentrarme, apenas comía, y me sentía observado todo el tiempo. Las noches eran cada vez más largas, más pesadas, más ruidosas por dentro y silenciosas por fuera. Y lo peor era la sensación de que algo se iba comiendo mi mente. Lento, como termitas royendo una viga. Una tarde salí al patio trasero del refugio para despejarme. Era un espacio cuadrado, de piso de tierra, con unos pocos árboles secos, un lavadero roto, y un viejo tanque de agua oxidado que goteaba constantemente, como si llorara. Ahí, en una esquina, sentado contra la pared con los brazos cruzados y los ojos clavados en la nada, estaba Rubén. Ya lo había visto antes. Nadie se le acercaba. A veces hablaba solo. En otras ocasiones, murmuraba frases en voz baja, con los ojos entrecerrados, como si estuviera rezando o negociando con algo invisible. Vestía una sudadera azul con el cuello estirado, y siempre tenía las manos sucias. Algunos le decían el loco del patio. Pero yo ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Me acerqué, como quien se arrima al borde de un abismo esperando que el vértigo le revele una verdad. ¿Tú también escuchaste cosas raras aquí?, le pregunté. Rubén alzó la vista muy lentamente. Tenía los ojos hundidos y rojos, y una mirada que no era de miedo, sino de resignación. Como quien ya había visto demasiado. No son cosas raras, me dijo. Es el lugar. Me senté frente a él.
El sol ya se estaba metiendo detrás del muro de concreto que rodeaba el refugio, y la sombra del tanque de agua comenzaba a tragarse el patio. Le conté del susurro, del no cruces que había sentido en mi oído a las 3:33 de la mañana, de los que no despertaban y desaparecían como si nunca hubieran existido. Rubén respiró hondo. Su voz temblaba, pero no era por miedo. Era por cansancio. Como si ya hubiera contado esta historia muchas veces y nadie le creyera. No es un susurro. Es una advertencia. Yo también la escuché. A los 3 días de llegar. Lo miré, esperando más. Rubén miró hacia el canal, como si pudiera verlo a través del muro, y comenzó a hablar. Este refugio, no siempre fue un refugio. Antes era otra cosa. Mucho antes. Dicen que en los años 50, aquí estaba un cementerio sin nombre. Enterraban a los que nadie reclamaba. Indigentes. Locos. Migrantes que morían en el desierto. Bebés. Mujeres sin papeles. Todos los que no contaban para nadie. Hizo una pausa. Se frotó las manos. Con el tiempo, los cuerpos se olvidaron. El gobierno vendió el terreno. Construyeron encima, sin limpiar nada. Los huesos siguen ahí, bajo los pisos, bajo las camas, bajo el comedor. Pero eso no es lo peor. Rubén tragó saliva, y su voz bajó aún más. Lo peor es que algunos no están muertos del todo. Sentí que el aire se volvía más espeso. El viento del canal silbaba entre los muros y traía consigo un olor a tierra mojada mezclada con hierro viejo. Rubén continuó. ¿Te has fijado en el canal por la noche? Me preguntó. Hay noches especiales. No todas. Pero si prestas atención, puedes verlos. No se mueven. No caminan. Solo están ahí, parados, del otro lado del canal, entre la neblina. Mirando hacia acá. O mirando al norte. No lo sé. Pero están. ¿Quiénes? Pregunté con la garganta seca. Los que no descansan. Los que cruzaron y no regresaron. Los que murieron con odio. Con miedo. Con el alma rota. Algunos están atrapados aquí. Otros, no sé qué son. Pero una cosa te puedo asegurar. No quieren que crucemos. Lo dijo tan seguro que se me erizó la piel. ¿Por qué? Pregunté. Rubén me miró con una mezcla de lástima y terror. Porque del otro lado, hay algo peor. Algo que ellos ya vieron. Y por eso nos quieren detener. No para salvarnos. Para advertirnos. Guardamos silencio por unos minutos. El cielo se había oscurecido por completo, y la primera farola del patio parpadeaba con una luz intermitente, como si también temiera iluminar demasiado. ¿Qué viste tú? Le pregunté, apenas en un susurro. Rubén bajó la mirada. Vi a mi madre, dijo. Pero ella murió hace años. Y no estaba como la recuerdo. Me miraba con odio. Como si me culpaba. Como si quisiera arrastrarme con ella. Cada noche viene más cerca. Cada noche su cara cambia más. Ya no sé si sigue siendo ella, o si solo es una máscara. Entonces me puso una mano en el brazo, con firmeza, y me miró con los ojos desorbitados. No te duermas solo. Y nunca mires directamente a los del canal. Ellos no olvidan. Esa noche, no pude pegar un ojo. Me quedé mirando la ventana del dormitorio. A las 3:15, una neblina ligera comenzó a filtrarse por los huecos de los ventanales. Y a las 3:33, exactamente como la noche anterior, algo me obligó a levantarme. Como si mis pies se movieran por su cuenta, caminé hasta el comedor. Nadie más estaba despierto. La luz roja del reloj digital brillaba en la oscuridad. 3:33. 3:33. Me asomé por la rendija de la puerta trasera. Y ahí estaban. Figuras. Decenas. Paradas a lo lejos, del otro lado del canal. No se movían. No emitían sonidos. No tenían rostro, pero sabían que yo los veía. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Solo sé que sentí el corazón a punto de estallar. Una de las figuras, la más cercana, levantó la mano. Me señaló. Y lo siguiente que escuché fue esa maldita voz de nuevo, más clara, más fuerte. No cruces, o no volverás.
Volví corriendo a mi cama. Me metí bajo las mantas. Y recé. Reé por mi vida. Por mi alma. Por despertar al día siguiente sin los ojos abiertos y la piel fría como los otros. Rubén tenía razón. Y lo peor, acababa de comenzar. Era una madrugada húmeda. Lo recuerdo como si fuera esta misma noche. El aire dentro del dormitorio se había vuelto espeso, casi pegajoso. Dormíamos cerca de 40 personas en ese pabellón largo, pero esa noche había un silencio raro, como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo. Me desperté con una urgencia absurda de orinar. El tipo de necesidad que no puedes ignorar, aunque estés muerto de miedo o el mundo se esté acabando. Busqué mi linterna de mano, pero no la encontré. Así que avancé a tientas, guiándome por la luz débil de la farola del patio, que se colaba por las rendijas de las láminas oxidadas. Pasé junto al comedor vacío, cuyas mesas largas brillaban con una humedad grisácea. El suelo estaba frío, y cada paso que daba sonaba exageradamente fuerte, como si pisara sobre un escenario hueco. Entonces sentí el olor. Era sutil al principio, pero extrañamente penetrante. Algo entre tierra mojada, trapo viejo y flores marchitas. Me tapé la nariz con el suéter, pero el olor estaba en todas partes, como si saliera del concreto mismo. Justo cuando giré hacia el baño, algo me detuvo. No un sonido, no un grito, no una figura. Algo. Fue como si una cuerda invisible me jalara la mirada hacia la reja que daba al canal. La reja estaba medio abierta, mal cerrada con un mecate húmedo. El viento nocturno hacía que se balanceara apenas, con un chillido bajo, casi lastimero. Y ahí fue cuando los vi. Al otro lado del canal. Parados. Quietos. Inmutables. Al principio conté 5. Luego me di cuenta de que eran 6 figuras humanas. De tamaño normal, aunque algunas parecían más altas de lo natural. Una de ellas tenía los brazos desproporcionadamente largos, como si los codos colgaran más abajo de lo debido. No se movían. No hablaban. No respiraban. Solo estaban, mirando en dirección al refugio. La niebla lo cubría casi todo, como una cortina espesa, blanca, inmóvil. Pero ellos estaban justo fuera de ella. Era como si la niebla se detuviera alrededor de ellos, como si los respetara, o peor aún, como si viniera de ellos. Me acerqué apenas un paso más, sin pensarlo. No tenía control sobre mi cuerpo. Era como si una parte de mí quisiera comprobar que no era una alucinación, que lo que estaba viendo era real. Entonces me di cuenta de lo más horrible. Uno de ellos no tenía rostro. No estaba de espaldas. Estaba completamente de frente. Lo supe porque sus pies apuntaban hacia mí, y porque sentía su mirada clavada en mí sin que tuviera ojos. Era como ver una máscara hecha de carne lisa, sin cejas, sin boca, sin nada. Pero aún así, sentí su atención. No como si me viera, sino como si me oliera. Como si supiera algo de mí que ni yo mismo sabía. Fue en ese momento cuando sentí una presión en el pecho. No era dolor físico. Era como si mi alma estuviera siendo aplastada por dentro. Una sensación de vulnerabilidad total, de ser desnudo ante algo inmensamente antiguo, hambriento y paciente. Y entonces uno de ellos alzó el brazo. No fue un gesto violento. Fue lento, casi solemne. Me señaló. O señaló el refugio. O tal vez señaló mi futuro. El frío me atravesó la espina como un rayo. Salí corriendo. Ni siquiera llegué al baño. Me metí directo bajo las mantas, sin importarme si mojaba la cama del miedo. Temblaba. Me castañeteaban los dientes. No lloré. No grité. Solo me acurruqué esperando que la noche no me devorara. No dormí. No pude cerrar los ojos por más de 5 segundos. Cada vez que lo intentaba, sentía que algo estaba a centímetros de mi cara. Como si hubiera traído parte de la niebla conmigo. A la mañana siguiente, el sol salió con un resplandor débil, como si también estuviera enfermo. Me levanté sin hambre, con las piernas adoloridas y los ojos secos. El comedor estaba lleno de murmullos y cucharas chocando con platos de plástico. Pero yo no oía nada. Solo una respiración. La mía. Acelerada.
insegura. Fue entonces cuando vi a Rubén en la entrada. Me miraba desde lejos, sin decir nada, pero con los ojos bien abiertos, como si ya supiera lo que me había pasado. Me acerqué, torpemente, y antes de que pudiera decirle algo, él se adelantó. «Ya los viste, ¿verdad?». Asentí. No podía hablar. Rubén me puso una mano en el hombro. Una mano flaca, callosa, temblorosa. «No vuelvas a mirar. No vuelvas a salir a esa hora. Hay cosas que, si te ven, te siguen». Me quedé congelado. ¿Te siguen? ¿A dónde? Rubén me miró con una tristeza que parecía haber nacido en otra vida. «A donde vayas. No les importa el lugar. Solo el vínculo». «¿Qué vínculo?». Él suspiró. «El miedo. Una vez que les abres la puerta con miedo, no se cierra. Jamás». Ya no podía más. Las noches se me clavaban en la espalda como agujas heladas, y los días se volvieron una espera vacía entre miradas evasivas, murmullos de miedo y silencios demasiado pesados. El albergue, que alguna vez fue mi refugio, se había transformado en una trampa. Algo estaba mal desde sus cimientos. Podía sentirlo en las paredes húmedas, en los cruces de pasillos que no llevaban a donde deberían, y sobre todo, en los ojos de los que aún no habían despertado muertos. Así que tomé una decisión. Me iría. No me importaba dormir bajo un puente o arriesgarme en el desierto. Prefería enfrentar el mundo allá afuera que seguir durmiendo en un lugar que parecía tener hambre de nosotros. Empaqué lo poco que tenía en una mochila desgastada. Una botella de agua, un cambio de ropa, una fotografía arrugada de mi hijo en Honduras. Me senté en la litera con la linterna apagada y esperé. Las horas pasaban lentas, deformes. A las 4 de la mañana, cuando sabía que los encargados dormían, me levanté sigilosamente. Pero algo no estaba bien desde el primer paso. El corredor que conectaba el pabellón con la salida era distinto. Más largo, más estrecho y más oscuro. No había ruido, ni siquiera el goteo del baño con la llave rota que siempre se oía de fondo. El silencio era total, antinatural. Me detuve a medio camino, encendí mi linterna, y fue entonces que la vi. La puerta. Al fondo del pasillo, donde jamás había habido nada, se alzaba una puerta vieja de madera carcomida, como salida de una película antigua. Tenía bisagras oxidadas, y en el marco, un símbolo tallado a mano. Un ojo abierto, alargado, como de reptil, y en su centro, una cruz tallada con precisión enfermiza. Estaba agrietado, pero seguía visible, como si alguien lo hubiera quemado dentro de la madera misma. Mi corazón golpeaba mi pecho con fuerza. Di un paso atrás. Pero en ese momento, la puerta se abrió sola. Crujió como si tuviera siglos sin usarse, y un olor a tierra podrida y humedad me golpeó el rostro. Lo juro por la tumba de mi madre, no había nadie ahí. La puerta simplemente decidió abrirse. Debí correr. Debí rezar. Pero entré. No sé si lo hice por curiosidad, por locura, o porque algo más fuerte que yo me empujó suavemente a cruzarla. Detrás no había habitación alguna. Solo tierra. Pura tierra negra y húmeda, como si me hubiera metido en una fosa abierta. El suelo era de lodo espeso, con huellas que no parecían humanas. El aire olía a moho, metal oxidado y carne mojada. Era un túnel. Angosto, bajo. Tuve que encorvarme para avanzar. Cada paso que daba hacía un sonido sordo, como si pisara carne blanda. Y entonces, escuché algo. Un llanto. Suave. Lejano. De niño. No era un gemido de dolor, sino uno de abandono absoluto. De una tristeza tan antigua que no parecía humana. ¿Hola? Dije con voz temblorosa. Nada. Solo el llanto, más profundo. Avancé un par de metros. El túnel no tenía fin, ni luces, ni sentido. Las paredes de tierra parecían latir, como si el lugar estuviera vivo. En un punto, toqué una raíz, pero se movió. No era una raíz. Era algo que se retiró como si no quisiera ser descubierto. Entonces me detuve. Quise volver. Me giré con la linterna temblando en la mano, pero la puerta ya no estaba. No había entrada. No había rastro del albergue.
Solo oscuridad. Negra. Profunda. Silenciosa. Me quedé quieto por varios segundos. Empecé a respirar rápido. Golpeé la tierra donde debería estar la puerta. Grité. Escarbé con las uñas. Solo barro y piedras. Ninguna salida. Y entonces, el llanto paró. El silencio fue tan brutal que me mareó. Me senté. Cerré los ojos. No sé por cuánto tiempo estuve ahí. Quizá minutos. Quizá horas. Y entonces lo escuché. Luis. Susurrado. A centímetros de mi oreja. Mi nombre. Perfecto. Con acento hondureño. Pero yo no había dicho mi nombre dentro de ese lugar. El terror me paralizó. El aire se hizo más denso. Las paredes empezaron a temblar. Un chillido bajo surgió de la tierra, como si miles de insectos se movieran justo debajo de mis pies. Volví a levantarme. Avancé a ciegas. La linterna parpadeó. Y en ese momento, algo me tocó la pierna. No fue un roce accidental. Fue un agarre. Frío. Delgado. Como de dedos húmedos. Corrí sin dirección. Golpeé paredes. Me rasgué el brazo contra algo afilado. El llanto volvió, esta vez distorsionado, como si viniera de muchas bocas al mismo tiempo. Grité por ayuda. Pero nadie me escuchó. Y entonces, la linterna se apagó. Solo quedaba mi respiración. Y los susurros. Susurros que repetían mi nombre, cada vez más cerca. Hasta el día de hoy, Luis Eduardo no ha vuelto a dormir una noche completa sin pesadillas. Rubén desapareció sin dejar rastro, y el refugio de San Martín fue clausurado por irregularidades, aunque algunos dicen que sigue recibiendo migrantes en secreto. ¿Y tú? ¿Aún crees que lo paranormal no se cruza con lo humano en la frontera? Lo más aterrador no fue lo que vieron. Fue lo que nunca pudieron explicar. Porque en Tijuana, hay caminos que no llevan al sueño americano, sino al infierno mismo. Si este relato te estremeció, si tú también crees que hay algo más allá de lo visible, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana traemos historias que no te dejarán dormir. Nos vemos en la próxima pesadilla.